Segunda propiedad del logaritmo. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Esta propiedad se utiliza cuando tenemos ejercicios de la siguiente forma. Tenemos, por ejemplo, aquí el logaritmo en base 2 de 8 por 2. Es decir, que podemos ver que en nuestro argumento estamos teniendo multiplicación de dos números. Es decir, vieron que en los ejercicios que teníamos anteriormente nosotros teníamos una base, que era un numerito solo, un argumento, como en este caso el 8, que era un numerito solo, y en este caso, en lugar de tener un solo número como el 8 del ejemplo anterior, tenemos una multiplicación de números, 8 por 2, ¿sí? Si bien podríamos decir, bueno, 8 por 2 es 16 y resolver el logaritmo en base 2 de 16, la idea es poder resolver esto aplicando la propiedad de logaritmos, que me dice lo siguiente. La propiedad me dice que si tenemos, digamos, el logaritmo de una multiplicación, ese logaritmo es igual a la suma de los logaritmos de cada uno de estos factores, donde los factores son en este caso 8 y 2, ¿sí? Es decir, tomemos, digamos, este mismo ejemplo, lo escribimos acá, vieron que tenemos el logaritmo en base 2 de 8 por 2, ¿sí? ¿Cómo se resuelve? De alguna manera se podría decir como que se reparte o se distribuye el logaritmo en base 2 solo para el 8, ven que lo escribimos acá solito, y el logaritmo en base 2 solo para el 2, ven que lo escribimos acá solito. Pero ¿qué pasa? El logaritmo en base 2 de 8 y el logaritmo en base 2 de 2 no pueden quedar colgados, o sea, tiene que haber alguna operación ahí en el medio. Y según la propiedad, esa operación es la suma. Es decir, que la multiplicación, ven cómo está la flecha acá, se convierte ahora en suma, ¿sí? No nuevamente en una multiplicación, sino en suma. Una vez que ahí quedaría, ¿no es cierto?, aplicada la propiedad. Una vez que hacemos esto, simplemente queda resolver cada término, ¿sí? Es decir, por un lado, el logaritmo en base 2 de 8, que sabemos que es 3, ¿sí? Fíjense acá en mi cálculo auxiliar, porque 2 al cubo es 8. El logaritmo en base 2 de 2, que es 1 por propiedad, o también porque 2 elevado a la 1 me da 2. Entonces, logaritmo en base 2 de 8 es 3, el más lo bajamos, logaritmo en base 2 de 2 es 1 y no queda más que resolver. La suma, 3 más 1, obviamente que es 4. Fíjense que si nosotros no hubiésemos aplicado propiedad y hubiésemos hecho la multiplicación acá, el logaritmo en base 2 de 16 también me iba a dar 4. O sea, los resultados, ya sea aplicando propiedad o aplicando definición, sí o sí me tienen que dar el mismo resultado. La idea es aplicar propiedad y no definición, porque a veces tenemos casos como los siguientes, como este ejemplo acá. Si nosotros hiciéramos, por ejemplo, la multiplicación de 64 por 512, nos iba a quedar un número demasiado grande acá en el argumento y iba a ser más complicado encontrar el logaritmo de ese número. Entonces, para eso tenemos la propiedad que nos va a facilitar muchísimo las cosas. ¿Por qué? Porque yo voy a tomar, por un lado, vieron que este es mi ejercicio, ¿sí? Este es mi ejercicio. Por un lado, el logaritmo en base 8 de 64, que es lo que escribimos acá. Esta multiplicación pasa a ser suma. Y por otro lado, el logaritmo en base 8 de 512, que es lo que escribimos acá. ¿Ven? Es como que se separa entonces, y en lugar de multiplicación, bueno, como ya lo dijimos, ahora tenemos una suma y solamente queda resolver. Logaritmo en base 8 de 64 sabemos que es 2, porque 8 al cuadrado me da 64, más, ¿sí? Acá bajamos, logaritmo en base 8 de 512 es 3, porque 8 al cubo me da 512, y hacemos la suma. 2 más 3 es 5, ¿sí? Para cerrar la idea, tomemos un ejemplo con logaritmo decimal, que es el logaritmo, volvemos a repetir, donde la base es 10 y generalmente esa base no se escribe. La idea es la misma. Si nosotros tenemos, por ejemplo, logaritmo de 100 por 10.000, hacemos por un lado el logaritmo de 100, la multiplicación pasa a ser suma, y por otro lado logaritmo de 10.000. Logaritmo de 100 es 2, ¿sí? Porque acá acordémonos que hay un 10, entonces 10 al cuadrado me da 100. Este más sigue siendo más, obviamente. El logaritmo
decimal de 10.000 es 4 porque 10 a la cuarta es 10.000. Y por último, sumamos los resultados. En forma general, esta propiedad se escribe de la siguiente manera, donde en lugar de números representamos con letras, pero la idea es la misma. El logaritmo en base a de b por c es igual al logaritmo en base a de b más el logaritmo en base a de